Saludos, mi gente, to Bienvenidos. this week's episode of the PRGDA Videocast. Ujú. I hope you're all having a wonderful day. We have a wonderful show ahead of us. We're going to be talking about the Video Game Music Con with two very special guests. Hello, hello. Oh, the dramatic entrance. I love it. Bienvenidos, Bravo, bienvenidos. bravo. I have to spice it up every time. Yeah. Bienvenido Bueno, Juan, dale, bienvenido bien. Bryan. Gracias por estar aquí. Bueno, Bryan nuevamente, Juan es la primera vez que está aquí con nosotros. Brian's a regular at this Yeah. point. De eso no hay duda. So, ¿verdad? Tenemos algo especial de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero quiero darle el espacio completamente a ustedes, de que puedan dialogar de este evento, que puedan profundizar en él. O sea, para mí, el hecho de que se dé este evento está brutal. I am surprised. Yep. But very pleasantly surprised. Like, in the good way. Yeah, es que va a ser de impacto para una comunidad que muchas personas a veces ni entienden o evalúan de cómo debe de trabajar, pero sumamente importante. Literalmente, a mí me falla la música aquí y es como que un backtrip bien feo de como que no, music is very important porque marca la atmósfera, marca las emociones. We need that. So, Tú y Juan are on the same wavelength because I saw his Twitter and he posted a meme. He retweeted a meme que era como que game artists, like game testers and designers, como que game as they're starting to play the game. Y después eran como que tres paneles of a sad kitty. On the last one, the sad kitty's like, but what about the sound design? And often forgotten about the games. It's one of those things que, see, if it's good, tú no lo notas. Like, you don't have any complaints. If it's bad, ooh, you're gonna know que something's wrong. Pero we're talking about video game music, and we have a video game music con. Juan, Bryan, what is this? How did this happen, and what does it entail? Bueno, pues una de las cosas que a veces uno pierde perspectiva cuando uno está planificando un evento, ¿verdad? Ya sea un evento pequeño, un evento grande, es que uno pierde perspectiva que el evento tiene un impacto. Yeah. Porque uno está envuelto en muchas cosas a la misma vez, en promoción, en llamar a esta persona, en grabar esto, sacar lo otro. Y a veces yo pierdo perspectiva, ¿verdad? Que esto es un evento que nunca se había dado aquí en Puerto Rico, esa es la razón por la que por primera vez decidimos hacer esta iniciativa. Esto empezó hace casi exactamente un año, porque yo me encontré con unos amigos de la universidad, son Josué Vera y Danielis Meléndez, que ellos me están ayudando a organizar el evento. Ellos son compositores y músicos como yo. Nosotros nos encontramos porque Josué viajó de Nueva York, él está estudiando en NYU, y él aprovechó para viajar, y entonces nos encontramos con un compositor que vino de Estados Unidos. El compositor se llamaba Tom Salta, el compositor de varios juegos desde Halo hasta Prince of Persia, PUBG, un montón de soundtracks excelentes. Entonces, nosotros teníamos comunicación con él a través de Josué, porque él es bien amigo de Josué. Entonces él vino a Puerto Rico y decidimos reunirnos con él, ¿verdad? Algo bien informal para conocerlo. Thing is que we were talking, qué sé yo, he was very interested in the community of games here in Puerto Rico. So I was like, well, there's PRGDA, they're like the biggest community of game developers and people that work in games in Puerto Rico. And he was like, how about audio? And I was like, it's basically here in the table right now. Somos nosotros. Y pues ahí surgió el tema, ¿verdad? De que por qué no empezamos a reunir gente, porque nosotros sabíamos, we were aware that there are people here in Puerto Rico working in games que le meten mano al audio, ¿verdad? Y sabíamos que hay gente que son unos duros en eso, pero tal vez no se denominan como audio people because that's not the only thing they do. Hacen un montón de cosas. Así que mi idea, ¿verdad? Y la idea de nosotros para este evento es consolidar esas personas que tienen esa especialidad en audio, y tal vez las personas que tienen many talents, pero entre ellos audio, y tratar de make that a little more organized, número uno, ¿verdad? Y número dos, ofrecer recursos
porque muchas veces en el audio en particular es mucho YouTube tutorials y mucho DIY, y vamos a ver qué pasa si hago esto y vamos a hacer qué. Pero hay muchas maneras de aprender. Entonces nuestra misión es como que organizar eso en una actividad donde podamos darle a las personas los recursos que necesitan para seguir mejorando en ese campo, ya sean game developers o sean personas, músicos, compositores que trabajen en audio y que quieran entrar a la industria de video games. Y Bryan, habla un poquito sobre tu experiencia como trabajando, ¿verdad?, en los juegos y haciendo audio. So, yo como tal, en perspectiva de audio, porque la mayoría de mi experiencia es desarrollando videojuegos, pues yo empecé a, ¿cómo que se dice esto? Dabble around, lo que son los DAWs, los Digital Audio Workstations, desde 2014, por puro interés que siempre he tenido con la música electrónica. Mi interés en el audio surge por esa área. Nice. Y pues con eso pues me ha llevado a hacer lo que es sound design, music composition, hasta production in some ways, para a lot of game jam games, pero también para otros proyectos como lo que es mi proyecto Pixel Clips y también el proyecto Baby's Adventure, que si ya me está viendo por ahí, hola. Pero sí, llevo ya, me considero como que trabajando bien, medio en el field, como ya por 5 años maybe, pero serían más porque empecé en 2014. Bryan, ¿cómo, verdad? Entiendo, ya Juan me explicó de su lado, ¿verdad? ¿Cómo fue que él y Tom, got in that room? He was like, "We're the experts," and he's like, "You're looking at him." And then they all went like, "Oh, okay." ¿Cómo fue que después tú te convertiste parte de esto, ¿verdad? Porque en el media post que tenemos te pusimos como el PRGDA Collaborator Lead, ¿verdad? ¿Cómo fue que esas conexiones se hicieron? And then how did that lead to the convention going forward? So, como tal, yo no empecé como el lead. Fue que, ¿verdad? Juan y los demás organizadores se comunicaron con la PRGDA y Gabriel, pues si lo conocen, pues él contestó a la llamada, y bastantes de nosotros estuvimos interesados y yo estuve como que, espérate, algo de audio, güey. Cuando a mí me mencionaron que Bryan hacía el audio en su propio juego and he also did everything else, yo me quedé como que, bueno, esos son como 20 cosas más de las que yo puedo hacer. So I was like immediately on board en que trajeran a Bryan. No, ya, pero sí, empezó esa colaboración, después, a través de unos meses, pues, Gabriel me mencionó como que, mira, ¿te gustaría ser como que the lead of this event, ya que tú conoces más del área de audio? Y yo pues dije, hell yeah, let's go. I know the feeling. Pues, so then, okay, we've talked about how the con became a thing. I have a very important, I have two questions, but the main one I want to get to is, how did you guys get like the actual location? Because when I saw the location, me quedé en shock, honestamente. Especially when I saw it on my phone, and después en el restaurante que yo estaba, I looked back and it was behind me. I'm like, yep. I was like the Leonardo DiCaprio meme, just like, wait. Exacto. ¿Dónde va a ser el Videogame Music Con? Pues nosotros tenemos una conexión bien importante, que es que todos nosotros, los que estamos organizando el con, fuimos estudiantes del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Y eso, pues, instantáneamente, we have the foot in the door para hablar con el rector y pedirle asistencia, lo que sea. El rector, fortunately, is also a media composer. Él trabaja en el film industry mayormente. Así que él rápido estuvo bien open. Él dijo, yo reconozco que esto es una industria que necesita
fomentarse aquí en Puerto Rico. Even though I'm not working in that industry, ¿verdad? Porque él está en el film industry, pero nos dijo que él reconoce que es bien importante fomentarlo. Y por eso él nos ayudó con la donación de la sala, que that was a huge deal for us, porque eso era la inversión más grande. Así que ya teníamos esa sala. Entonces, la sala del conservatorio principal es un teatro, ¿verdad? Como un teatro de concierto. Se llama la Sala Jesús María San Roma y se encuentra en Miramar, en la avenida Ponce de León. Eso es en Santurce. Allí mismo en el conservatorio. Y en el teatro vamos a tener todas las conferencias y todo el evento va a ser ahí. Wow. ¿Qué tipo de cosas se van a discutir? ¿Cuál es el itinerario del evento? Básicamente vamos a tratar de cubrir todo lo que tenga que ver con empezar a componer música, ¿verdad? Porque hay varias etapas que yo puedo discernir del proceso del audio para videojuegos en particular, porque es un medio bien específico en sus technical aspects, ¿verdad? Tú puedes saber escribir música y puedes hacer música para películas, pero para videojuegos, you gotta learn a lot of other stuff. It's weird when you're walking like on a beautiful beach and there's sound, and then combat starts and the sound doesn't go away. It's like still Exacto. serene. It's like it's okay for that to happen, but you need to make it a choice. It shouldn't be by accident. Exactamente. Yeah, I feel like the concept of music that is non-linear is so weird and so foreign for composers to grasp, porque toda nuestra vida hemos estado acostumbrados a la música empieza aquí y termina acá, right? En la radio empieza una canción y termina, pero empieza la otra. Pero en games, you can go wherever you want all the time. So la música puede irse por otro lado, después vuelve por el principio, and it loops, and then something else happens y cambia el estado completo. And then puedes volver al mismo sitio por la noche y la música es completamente distinta. So, muchas variantes. Y eso es lo que yo digo que es específico para los videojuegos. Techniques that you need to learn for that field in specifics. So, yo quiero que las conferencias cubran el aspecto de componer música, el aspecto técnico de los videojuegos, and then some sort of business aspect para poder ayudar a las personas a empezar a movilizarse en la industria. El itinerario básicamente va a correr más o menos como que por la mañana vamos a tener un keynote, ¿verdad? Van a abrir hablando de la música de videojuegos y cómo, porque es relevante ahora mismo. Vamos a tener también un panel por LED Development Studios que van a hablar un poquito sobre la escena de los videojuegos en Puerto Rico. Eso es para dar un poquito de contexto en general de por qué es relevante aquí en Puerto Rico. Entonces ahí va a entrar Tom Salta y él va a dar un masacote porque él va a traer todas sus charlas de Game Audio que están brutales, ¿verdad? Entonces él habla de todo y lo bueno es que él lo hace bien fácil de entender, bien ameno, con muchos ejemplos visuales y con música de él que es excelente. Y él va a hablar de la música no lineal, lo que discutimos ahora, los aspectos técnicos y también del proceso creativo, ¿verdad? El proceso creativo de crear y cómo uno va creando. And how do you combat writer's block, for example. Cómo puedes seguir componiendo una vez que estás stump, ¿verdad? Después de eso, al otro día, porque son 2 días, pues él va a hablar un poquito más sobre el aspecto técnico y qué podemos hacer para crear un interactive score, una música que sea interactiva con el juego, que reaccione a las decisiones del jugador. Él usa muchos ejemplos de los fighting games, ¿verdad? Cuando estás peleando. So y entonces de repente entras al último minuto del round y se pone la música bien pompiosa. Entonces esas transiciones, cómo lograr que eso se sienta smooth, ¿verdad? Cosas así, que son bien útiles conocerlas. También vamos a tener un panel, que eso, I'm very excited for that. De hecho, eso fue una idea que nos dieron los chicos de PRGDA, un panel de compositores. Yeah, metiendo mano. Un panel de compositores, ya, porque nos dimos cuenta
we're gonna have so many professionals here, ¿por qué no tener una discusión, ¿verdad? Un open discussion about resources. Claro. Todos los recursos que podamos traer a la mesa que ayuden a las personas a empezar a componer y a tener sus recursos gratis, porque muchas personas no tienen el dinero para empezar a comprarse un montón de gear, un montón de cosas, pero eso no los debe de tener a empezar, ¿verdad? Mhm. That sounds absolutely incredible. A mí me encanta ese itinerario. De lo que suena, me parece que un evento que está tailored for anyone that's interested and wants to learn like the beginnings of it, or anyone that's already experienced and just wants an understanding of it cuando viene al realm de videojuego. Porque a mí me encanta cuando tú mencionaste como que the linear, like very linear existence of like music, where it's like, this is this section, this is this section, and that's this section. Don't break. No, stop. Don't break. Mommy, what are you doing? No. You shouldn't break that rule. Oh, wait, that's really good, actually. Well, here's the next evolution in music. Exacto. En videojuego, that goes out. That doesn't go out the window, but it kind of goes out the window. It's like the rule. You need to learn the rules in order to break them. And video games definitely break the standards of normal music composition. Y cuéntame, ¿dónde más tú puedes encontrar música que no sigue ese patrón, ¿verdad? Lineal. I mean, I think the best example of that, perdón por interrumpirte, Breath of the Wild, it's in two different ways. Uno, there's barely any music that you hear, but when you do, it's beautiful, it's serene, it makes sense. And then you play it after 2 years, and then you look at Spotify, and then you see there's a whole playlist of music that you never heard, and you're like, what is going on? So it's so many different assets and so many different ways of viewing it. Money, what do you think? How you feeling? Es que literalmente no hay ningún otro medio interactivo que o sea, te permita hacer música como tú haces música para videojuegos. Esto fue algo que yo aprendí a cantazos. Like, cuando yo hice mi primer videojuego, yo hice una canción. No hice música, hice una canción que empezaba y terminaba. Duraba 2 minutos. Y cuando hacía ese loop no pegaba para nada. O sea, eso era como que, ok, esto no funciona. This is not working at all. Y fue simplemente una canción que descargué de internet, pensando que music composition para game development era igual como hacer música para un video o algo así, que es como que put it there, make it work, and that's it. Y no, o sea, requiere un conocimiento amplio de lo que son los loops, lo que son las transiciones, lo que es los sound effects y lo que es el ambiente de la música. O sea, todo tiene que sonar simultáneamente a la misma vez. Y este evento va a impactar a tantas personas que ven videojuegos como un entretenimiento y dicen, mano, o sea, yo tengo este talento, yo tengo este conocimiento, yo quisiera adentrarme a game development de alguna manera con el talento. Se toca el piano, violín, batería, lo que sea. Y es como que I wanna be part of this more than just entertainment. Y el hecho de que Puerto Rico tiene un impacto grandísimo en lo que es la música. O sea, Puerto Rico es parte de nuestra cultura. Yes, like, it's weird that like people don't focus on it. Like, we have our own instrument and it's very famous. Like, that's not most places can say that. Yeah. Like, that's insane. Yep. Y literalmente nosotros movemos masas, por simplemente nuestra cultura en música. O sea, globalmente. I mean, we're known for it. Like, at this point, listen, all Puerto Ricans know the horror que era Despacito. But it's like, you can't deny that, like, people immediately like, all Puerto Rican, Despacito. Like, it's ¿Y qué es lo primero que suena en Despacito? El 4 puertorriqueño. Yep. Like, I'm telling you, like, it's just part of our genetics. So it's a little shocking que it took this long, pero a la misma vez estoy totalmente sorprendido because this is growing quickly, like, aquí en Puerto Rico. Like, esto me recuerda a mí personalmente del evento del PRGDA Games Showcase, que like the first time it happened, que el PRGDA Games Showcase is the showcase of games que se están produciendo en Puerto Rico, en partnership with Yo Soy Un Gamer. And when I first saw it, like after years of listening to Yo Soy Un Gamer and in radio, sound waves, that was a random insert, and like going through it, that was when I saw the showcase, I was shocked that it was existent. And then when I saw it was the same feeling going to GameCon, going to Video Game Music Con. I was just like, oh, that makes sense. Yeah. But that's actually happening.
Y cuando fue en la conservatoria, I was also like, I've been there twice for like 2 different events. And I was like, this is so cool. Yeah. And then I left. And then like, especialmente cuando estaba just eating ramen randomly and then seeing it behind me, I was like, this is so cool. Yeah. I am extreme. A mí me encanta la música. Estoy apasionado. I regret that I was not given an instrument when I was a child to make it ingrained. You know, when people are just like, oh, man, you know, I played the piano when I was small. And like, you know, I got those lessons. I didn't like it, but I'm glad that I kind of know it. I'm like, no, I want it. Why didn't my parents force me to learn an instrument so that way I would have it for the rest of my life? Pitch perfect is no longer a thing now. I was only when I was a child. That you can't do that when you're an adult. So todo eso, like, I love this event. I am so excited for it, and I'm so happy to have you guys here to have been talking about it. By the way, no te preocupes con lo de instrumentos, porque yo no sé tocar un instrumento tampoco. The synthesizer is an instrument. Don't let them put you down. Bueno. Sintetizador, si lo consideras un instrumento, sure. Yo también sé tocar, yo sé tocar batería. Tocarla para poner ahí en el closet, porque está en simetría, la puedo tocar. Yo la levantas y la pones en otro lado. Literal, ya. Yo pagué clase y me esforcé, hice lo más que pude, pero el único que me salió fue el tum tum pach, y ya se acabó. Hasta ahí llegué. Pero ahora que menciona eso del talento aquí en Puerto Rico, yo tengo una pequeña anécdota para que tú veas más o menos cómo es el talento aquí en la música y en todo. Porque yo estaba dando unos talleres, ¿verdad? Para promover el con, pero también porque me gusta promover la educación y eso desde bien temprano. Entonces nosotros una de las cosas que hemos estado haciendo para promover el con es ir a las escuelas libres de música y ofrecer unos talleres sobre basics de music composition y aplicarlo a videogames. ¿Qué pasa? Que en la libre de música de Cagua, que es mi alma mater, yo estudié allí high school básicamente, pues yo fui a ofrecerle esos talleres. Entonces los estaba dando y qué sé yo, y yo no tenía honestamente expectativas de cómo iba a ser la acogida de los estudiantes, porque eran chamaquitos, estaban en high school, y yo como que, well, I don't know how serious they're gonna take this, you know, music for video games. Te digo, cuando yo terminé el primer taller, vinieron como 10 estudiantes a enseñarme sus compositions y sus cosas que ya estaban creando en GarageBand y en el teléfono, y cosas bien chéveres que yo me quedé como que, wow. Hasta uno vino y me dijo, yo estoy haciendo mis propios juegos, I'm just game dev, you know. Wow. Y todo lo estoy haciendo yo y hago mapas en Blender y yo, okay, I can't teach you about that, pero you know who can, y le enseñé el server de PRGDA. pero para que ustedes vean que hay mucho interés y mucho talento especialmente de los nenes que están ahora empezando a aprender música. So if we start them young, pues imagínense la comunidad que podremos crear en un par de años, ¿verdad? Yeah. Va a estar bien chévere. Yeah. We are the creators of our own destiny in that sense. Yeah. The only thing limit us there is ourselves and also everything around us. But that shouldn't stop us from moving forward. But mi gente, let's start, Bryan. Our community knows you pretty well. Let's start with you for a little bit. Give us just a brief introduction of who you are and what you do. And then we'll go to Juan, who I am very excited to hear about. But let's hear about you. So brief. Okay. So, mi nombre es Bryan de Bayamón. Soy board member de PRGDA. Aparte de eso, pues. Don't stop, brother. Keep going with the beat. Oh, with the flow. All right. Yo, soy board member de PRGDA. Y aparte de eso. ¿No te gustó? Okay? Tú lo pediste. No, you know, you're right. No te quejes. Acting for my consequences, I apologize. It's fantastic. My personal taste should not dictate your flow. I'm sorry. No, yeah. I'm sorry. Yeah. Now I feel sad and disappointed. No, pero aparte, ¿verdad? De ser board member de PRGDA, pues soy un indie developer. Estoy trabajando en mi propio proyecto y en otro proyecto, los mencioné anteriormente. Pero aparte de eso, si quieren conocer un poquito de dónde estudié, pues estudié en la Intel de Bayamón, en el bachillerato de diseño y desarrollo de videojuegos, con un minor en Computer Science. So,
that's enough about me. Let's pass it to Juan. Wait, Juan. Juan, the ball went through the back. You didn't catch it. Oh, come on. Went the other way. There it is. Yeah. It's just internet delay. Ujú. Dio la vuelta. How can I follow up that intro with the Beautiful freestyle? segue, No, of no es course. posible. I can't top that. Pero ya, mi nombre es Juan Cruz. Yo estudié violín. I love And that's things. that's kind of weird. Kind of unusual. Pero yeah, that's what I studied. Yo digo que yo soy un músico clásico que no toca música clásica anymore. So I studied for something y después me fui por otro lado, which happens to a lot of people, pero cuando terminé la universidad pues me di cuenta que me gustaba mucho componer y me puse a escribir música, a aprender tecnología, which I was very, I wouldn't say bad at it, porque you're not bad at anything, es que simplemente no lo usaba. Ujú. Y no tenía esa malicia, ¿verdad? De poder usar diferentes programas, yo creo que la tecnología en la música es algo que es bien neglected, especialmente en la educación formal como en un conservatorio. No se fomenta. Y muchas veces la tecnología en la música es lo que te va a salvar la vida, porque you're gonna become a producer or you're gonna make your own shows, y saber de tecnología es esencial para cualquier músico. Pero yo no aprendí nada de tecnología en mi tiempo en la universidad, así que cuando yo salí de la universidad fue que yo empecé sort of to learn about software y cómo grabarme a mí mismo tocando, cómo hacer que las cosas suenen bien, mixing, mastering, todas esas cosas. Después de eso, I started getting into video game music. Ya yo estaba desde mucho tiempo antes como que jugando con eso, pero no había full on dedicated my attention to it hasta que decidí tomar el paso, porque es algo que yo encuentro que es bien liberador en términos creativos. Para mí es algo como que me permite crear dentro de un ambiente bien, a very safe space. Y no hay, yo encuentro que el community de video games y video game music en general es mucho más inclusivo que, say, film industry, por lo menos en mi opinión. Yo I've dabbled in both of them, pero siempre me he sentido bien welcomed en la comunidad de videojuegos. Y eso es parte de lo que me hizo querer, ¿verdad?, trabajar en esta industria. Y desde que me gradué de la universidad, I've been working towards that, y ahora estoy aquí. And now you're leading the video music conference. Yeah. Dude, Yeah. we've reached it. We've reached the top. We can only go higher from here. Now it's time for the stars. No way to go but up. Yo siempre he soñado desde que literalmente comencé en la industria de videojuegos, que yo quisiera ver como que un evento de videojuegos donde la Sinfónica de Puerto Rico toque. Eso pasó Créeme que somos dos. Eso pasó en Japón, ¿verdad? En Dragon Quest. Yeah. I think in the latest Dragon Quest, they did like, there's a whole like an actual like normal normal video game track. It's just all electric, and there's a symphony version, and it's so good. Like that diferente, like with the like when you said like the strings and weird, I'm like, you're crazy, dude. I adore having strings like there to just like get the tension and really just get you grabbed into it. So like, look at what it does to me. It lets words don't become enough to like describe how good it feels. La sinfonía de Halo, la sinfonía de God of War. Aquí se hizo una vez, se trajo Videogames Live. Eso es como un concierto que hace Tommy Tallarico, que es un compositor, y se trajo aquí y se hizo un concierto, pero es como que once in a million years. Yeah. No se hace regularmente. Yeah. Y es como que, ¿verdad? Vamos a tocar las canciones que todo el mundo conoce, pero there's so much out there, tanta música que se puede montar y se puede hacer, y música genial de todos los genres, porque video game music doesn't have a genre.
Puedes tener, qué sé yo, heavy metal. Puedes tener algo como Devil May Cry, que es simplemente un metal dubstep Brutal fusion. Legend, it's insane that Ajá, exists. exacto. Como puedes tener un juego como Journey de Austin Wintory, que es una sinfonía, you know, It's a in chef's the, kiss. in the strictest sense of the word, classical, y funciona brutal. What was it So, like to play Journey and like just going like again, you know, Leonardo DiCaprio meme, like, wait a minute, I know this. Like Journey, that must have been so cool. Journey para mí, porque I went into it, I didn't go into it blind. Yo sabía que era un juego bien chévere when I played it. Pero cuando uno empieza y abre como que el title screen y el solo de cello, I was like, wow, this is something else. This is something else. Y cuando termina el juego, es como que esa experiencia de que you just went through a little journey a través de la música y la historia del juego. Aptly named game. Very few Yeah, names. very, very aptly named. Like Gears of War, you never mess with Gears, and like you kind of mess with War, but it's like that's half the title. Journey, all game. That's 100% the game, all the time. Yeah. Yo quiero hacer una pregunta, Juan, bien importante, pero bien importante. Tú conoces más de la industria de música. ¿Tú crees que hay personas en la industria de música que estén interesados en como que participar en development, como que haciendo composiciones de música así clásicas para estos juegos? Porque, o sea, muchos de los game developers que he visto en la industria utilizan Fruity Loop, utilizan GarageBand, utilizan softwares electrónicos para poder hacer esta música, pero muchas veces se hace un poco complicado como que ir a algo clásico. So, ¿tú crees que hay como que una comunidad que esté interesada en entrarse en esta área? Pues mira, aquí entra un poquito lo que es la preparación del músico y del compositor como tal, ¿verdad? Porque un estilo de música puede tener unos skill sets en particular que otro estilo no lo tiene. Por ejemplo, si yo quiero escribir música electrónica, eso es un skill set bien distinto al que yo necesito para escribir una canción de orquesta. Y tal vez yo soy bueno en una, pero no en la otra. Así que si tú eres bueno en algo y eso es lo que te gusta hacer, ese es el tipo de música que te gusta hacer, pues by all means, yo creo que you should lean into that. Yo he visto muchos músicos que conocen mucho de componer, ¿verdad? Clásico, orquestación y eso, but they lack technology knowledge, que es bien importante when you're composing for games. Así que para contestar tu pregunta, sí, he visto mucho interés, pero les falta ese crucial aspect de tecnología, que es working with virtual instruments, working with a DAW, mixing orchestral music is pretty difficult, ¿verdad? Y especialmente porque una vez que tú haces una pieza de orquesta, no es solamente tenerla escrita, es que you gotta make it sound. And how do you make that happen si no tienes una orquesta a tu disposición? You need virtual sounds de la orquesta. Así que todos los instrumentos de la orquesta tienen que sonar pretty good, you know, y tienes que saber programarlos porque eso es otra. Cada instrumento tiene su articulación. It's so different from just writing it to bringing it to life. Es un paso completamente distinto. Así que yo entiendo que sí lo hay ese interés, pero el conocimiento de lo que conlleva llevar eso a la realización is not there yet. We need to, work on it. Well, educate people a little bit more, bridge that gap, allow people to utilize their strengths accordingly. You can do the music composition, I can do the music producing. It'll all work out. It'll all be fantastic. Por eso creo que este evento va a cubrir tantas áreas, porque no simplemente sobre game development, o sea, music for game development, es también como esas personas pueden transicionar de música a game development, o sea, es como que lo viceversa. It really is like it's another perfect example of how in video games everything you learn something out of the context and then you apply it immediately. Yeah. Like it's one of those things where like video games is truly the combination of all these disciplines. It isn't just one discipline. Yeah. So you need to have that. Like you don't need to, but it's probably a good idea to have a little bit more of that
classical training. I don't mean classical music specifically, by the way. I just mean having a more like training of the normal way of doing it and then inserting it into video games. And that's what I love about music. I tried to learn how to mix. I tried to learn how to compose, and I quickly realized, okay, I need to choose one because the two of them are way too hard by themselves. Like lo dos juntos, I can't do that, papi. I don't got that time. Like I'm already doing everything else. So it's like I'm going on the composition route. I like thinking about it. Hay un video, Juan. I'm gonna call out a video of yours. I think it was a short that was so good that it was like, why is Castlevania's music so like? Why do we love it? It has chord progression and how it has like a rock progression and it switches between two different. And I was like, oh, I love it. Yes. Like that's why también cuando mencionaste de como que like that classical training and like not knowing how to bridge that gap, it's like también tiene que ver con el género. It's like you can have your preference or what you're good at, but it doesn't mean you can't get inspiration from other genres. Like look at it, analyze it. How many times when someone is composing something, they're like, this needs more flavor. And then they just add jazz and it's like, papi, ya está. It's all good. Yeah. Like it's exactly what I wanted. Esa es la solución. Just add more jazz. Just add jazz. That's at the end of the day. So it's a thriller game, add jazz. Pero ahora que mencionas la música de Castlevania, eso es, ¿verdad? Bien retro. Muchos de los juegos, los primeros juegos que salieron de Castlevania, lo que usaban eran chiptune sounds. Pero ahora se están haciendo arreglos de heavy metal, de todo lo que te puedas imaginar, porque la música está influenciada por eso y se nota por la armonía, las progresiones de acordes que usa. It's very evident. Y aunque usa sonido retro, ahora se está modernizando. El sonido is just a sound. I don't think sometimes people might really appreciate that the retro games, like those were composers. Those were dudes that were just normal music composers sitting down and saying, Bobby, you can't do harmonies. You only have 2 sounds at a time. Good luck. And they're going, how am I supposed to do this? Like, what the hell, man? Muchas veces ellos tenían que programar los mismos chips themselves. Exactly, yeah. It was insane. And look at the beautiful, like in that sense, the restrictions were just like, y lo que me encanta es que you can see the roots of orchestration and composition there as they keep evolving and how those beautiful like ideas that were coming through, they never went away. They're just now going like, oh, I can have more than 2 sounds now? Oh, I can have an instrument? Bobby, you just unlocked me. Like where I'm actually going. It's like Goku when like he gets off like his training, like la ropa de que está y se lo quita, y boom, old Rock Lee, cuando le está peleando con Gara, and he's like, okay, I can take them off? Thank you, master. Like it's like that, but con music composition. So don't underestimate learning about this stuff, because por lo menos para mí personally, I know that gives me the confidence of knowing that the composition I am making is achieving what I wanted to achieve. Eso es bien importante. That's one of the things in music. It's what I'm definitely joining a game con, because that's that one section that I constantly keep going back to and watching Andrew Huang's like YouTube video on like different music, like the beginning of music theory, because it's like once you learn that initial theory and you start building on it, it's limitless. And then when you apply that theory to video games, and then when you add that like Unity plugin that like plays music and like, switches it in between each other, so that way it's a smooth transition. It's like, come on! It's so good that I trapped my cable on my seat. That's how good this is. Like, don't worry about it. You're passionate. That's good. That's good. You don't need knowledge. You just need passion. That'll move you forward. You might trip, get a few scrapes, might need to get a cast every now and then, but that's fine. You keep moving forward. No, y eso es parte de uno aprende el proceso. So. Uno aprende hasta todos los días. So. It's good. Mi gente, I've loved this conversation. This has been spectacular. Manny, how are you feeling? No, yo estoy aquí. Bueno, no he dicho casi nada.
Estoy aquí Manita ahí como que contemplando Por eso ahí te estoy que preguntar. Es que literalmente siguen hablando del tema y las preguntas me hacen como que, ok, nope, next one. Este ahora es el show de Gabriel, no de Manita. Déjame quitar mi nombre de aquí entonces. It's a balance, all right? This man wears the black, I wear the color. It's like, this is how it works. El próximo Videocast, El yin y el yang. yes, exactly. Thank you. Look, next Videocast, yo me quedo aquí. Yo me quedo calladito mientras que él habla del business production, de project management. It's fine. No, pero eso es lo importante, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos unas fortalezas específicas. O sea, tú tienes un conocimiento, yo tengo otro conocimiento y nos apoyamos. Y por eso es que regreso nuevamente a este evento. O sea, el hecho de que haya una organización, un equipo, unas personas que estén conllevando, haciendo este tipo de eventos y que no sea exactamente PRGDA, ayuda en general a empujar todos los esfuerzos que nosotros hacemos. Porque una de las cosas que nosotros hemos hablado es como que el PRGDA está haciendo varios eventos, pero no simplemente que nosotros los hagamos, sino que otras comunidades también puedan esforzarse y desarrollar esos eventos para que nosotros pues, nos unamos a ellos, que eso es lo que Bryan estaba haciendo. O sea, Bryan se unió a este evento y dijo, ok, let's get in, vamos a ver entonces cómo podemos aportar, cómo podemos ayudar, qué podemos hacer esto, lo otro, porque entre todos como comunidades nos unimos, impactamos más personas y hacemos esto más rápido todavía. Para nosotros fue, desde el principio, desde que empezamos a planificar esto, teníamos siempre en la mente, tenemos que trabajar con PRGDA, porque para nosotros era súper importante que esto fuera algo conjunto, que no fuera separado, ¿verdad? Nosotros por acá y ustedes por allá, sino que fuera parte de la comunidad más grande de ustedes, porque si estamos, ¿verdad? Cada uno por nuestro lado, no se aprende tanto, porque uno aprende de las diferentes disciplinas que hay dentro del mismo game development, porque esto es interdisciplinario. Hay tantas y tantas disciplinas, ¿verdad? Está el arte, la programación, el writing, todas esas cosas se convergen para crear mejores profesionales, así que esto nos beneficia a todos, yo creo. Yeah. We need the central community to allow the subsections to thrive and grow and have a lifeline. And that's what we've been doing. This is just another example of that. De que we're making an industry here. No lo tienes que dudar. Even if you don't feel ready now, don't worry. We're gonna get there. And if you help us, we're gonna get there faster for you to take the dive with us. Y que aquí en Puerto Rico, like I want multiple studios renting multiple locations that then don't get used because we are all introverts and we all do virtual meetings. Pero I want those logos on the walls para los pictures y for the optics, because it's going to be so good. ¿Tú te imaginas, Bryan, tú y yo estamos en la Intel, we're studying video game design. Era mi minor, pero it's still the same thing. And then like cuando hacen hacer en vez de hacer el proyecto de videojuego que es como un capstone, like ellos dicen, bueno, ahora puedes hacer internado en uno de los studios, video game studios en Puerto Rico. Like, wouldn't that sounds so good. Lo que yo traté, pero no pude. See, eso sería increíble. That sounds like a fantasy, but that could be reality so fast. Like we already have a bunch of studios here. I can already say 3 off the top of my head, of which I will not because they're not on top of my head. They're a little buried on like the 3rd layer that needs to be digged out. But that's not because they're not recognizable. It's just like they're on the 3rd layer right now. Music is on the 1st layer. Pero I just can't repeat, I am so excited. We've already seen, like, in a chat, durante todo este tiempo, so many people talking about their different experiences in music, like, cómo fue su experiencia. Alguien mencionó el Videogame Live evento que estaba y que hace tiempo. And, like, it was a long time ago. Yeah. I think I probably went to it, but it's been so long that I just don't remember. Yo compré tickets y no pude ir. That's tragedy. That's the worst. Yeah, André. By the way, antes de que, ¿verdad? Se me olvide. Tengo que decir también que en el evento vamos a hacer un estilo de sort of a masterclass. Algo como lo que se hace en GDC, el Demo Derby. ¿Han escuchado de eso? I haven't.
These guys Wait. have gone to GDC. I haven't gone to GDC. Okay, Ryan has gone to Yeah. GDC. Fui para GDC, pero unfortunately, con tantas cosas que tenía, no pude ir para a bunch of talks de Hay tantas audio. cosas que están pasando. Y fíjate, que tenía registrado para ir por una charla de Tom Salta, pero no pude ir. But Ahora don't con worry, este evento. I got you covered. Good one. You couldn't get to Tom Salta, so you're getting Tom Salta to get to you. Exacto, Yep. exacto. Pues, anyway, el Demo Derby es como un estilo de masterclass donde los attendees, ¿verdad? Someten de antemano sus demos, audio demos. Puede ser un track de música o puede ser sound design. Entonces, el panel de composers o sound designers lo escuchan en vivo y le dan feedback. So, es algo súper, súper valioso para, your growth as a composer y como profesional, porque te van a dar feedback about your work, un profesional a otro profesional. Así que en el evento vamos a hacer el Demo Derby, vamos a tener un panelcito con Tom Salta y un par de otros composers que van a estar dando reviews de la música de las personas que sometan. Así que get to work, get your tracks y zúmbenlas para el Demo Derby porque va a estar bien chévere, se va a aprender un montón. Y don't be scared, porque esto no es como que, van a barrer el piso con mi pieza. A veces da un poquito de miedo, putting your work out there. Pero créanme que es un learning experience bien brutal. Bien brutal. Mira, yo estoy aquí, está hablando de eso, y a mí me vino hasta una idea. A Manny idea. Sí. Mis ideas son así crazy. Oh, yeah. Hacer un music jam específicamente enfocado en music development para videojuegos. Donde I think que existe algo similar así. Son como unos challenges per se, porque yo participé en uno, creo que fue en 2018. Te dan un prompt como si fuera un game jam, pero el prompt puede ser un sample, puede ser un plugin, could be anything, y pues tienes que hacer algo con eso que ellos te dan. Sí, yo estaba pensando eso mismo. Te dan como que te damos videos más o menos de gameplay de un juego y básicamente you have to make all those that would be so good. music and everything para esos videos y básicamente de eso es lo que tú presentas. I would love that. Manny, don't feel too bad that it already exists. No, I don't feel bad. Listen, if you can, y fíjate, it already exists, that means that was a good idea to begin with. So good job. Exacto. Y se pasa bien porque la vez que yo participé, mano, la pasé brutal y solamente tenía que hacer una canción de 1 minuto y 30 segundos, that's the max length, con un sample ahí bien raro, estrambótico. Ahí. Como que trata de hacer una canción con todo eso. Yo, let's go. Pero es bueno porque incentiva a personas que no saben bregar en esta área o personas que están bregando en esta área que desarrollen su talento más todavía, que puedan pulirlo, que puedan practicar, que puedan hacer networking con otras personas que están en la industria, que they have knowledge. Y es como que a veces, por ejemplo, muchas personas que empiezan en la industria es como que ¿con quién hablo? ¿Quién le va a preguntar? Who can be my mentor? Y estos eventos y estas actividades son las oportunidades específicas que te pueden abrir puertas para, find someone that can teach you how you can do that you want to do. I think that one of the important things, I'm going to leave you with a little Gabi quote right as we're going to end it off, de que if you love something and you want to be better at it, your goal should be an expert. That means that when you show your work, you are proud and you are happy that they completely destroy it to the ground, burn it on fire, and then throw it into the cliff. Because that means that they're pointing out exactly how they broke it, why it was able to be broken and thrown into the cliff. And that is invaluable information. Doing things by yourself, yes, that's fine. That's part of the process. Pero you get sped up so quickly when someone more experienced can look at your work and be like, Papi, you shouldn't use a while loop there. Como que, papi, that chord progression, basic. Try again. Como que it's like you're doing the 4 chords. It's like we get it. Good bass, but try something different. Como que it's very important
that we have mentality moving forward. It's okay for people. It's okay for experts to throw your stuff out and to be like, these are the things you need to work on, because that'll get you there just that much quicker. Yes. Exactamente. Do you have any last words, Juan, Brian? Oh, that sounded Anything vaguely last ominous. things you want? By the way, I didn't want you to say it explicitly, but yes, after you will see me in your door in a couple of minutes. ¿dónde las personas pueden conseguir información, verdad? Las taquillas y eso para el evento, que puedan separar, porque yo sé que están disponibles. Yes, pues mira, la página del evento es gamemusicconpr.com. gamemusicconpr.com. También pueden conseguir la información en la página de Instagram, que es VGMCPR, y en Twitter, que es PR_VGMC. That's what I hate about social media. It's when you try to get like the one Sí, get consistent. we and they're like, tried, we "Nope," tried. like, come on, man. Not yet. Don't, Twitter if you- no quiso. If it gets, Manny's putting up the website now, gamemusiccompare.com. Exactamente. If you have any doubts, si se te olvida, join the follow PRGDA. Tenemos That's un 5 letters, Discord, so it'll un be Discord faster. server. And then que we're going to pueden be entrar. blasting all of that, all their links, toda la información del Game Music Con. You have Discord, you say? Yes. El Discord está en la página. Casi lo primero que van a ver es el Discord server link, y allí dentro estamos todos nosotros, que nos pueden preguntar en cualquier momento any questions or doubts adicionales sobre el evento. Por si acaso, ahí tenemos una pregunta de Sergio. Hola, Sergio. Dice, ¿hasta cuándo tenemos para someter el track al demo derby? Pues mira, nosotros vamos a dejar el deadline hasta prácticamente la semana antes del evento, pero no lo dejen para lo último. Vamos a poner la primera semana de agosto como un deadline. Todavía no lo hemos anunciado, pero tienen ¿verdad? Todavía un par de semanas para someter. Y ya unos cuantos días antes del evento vamos a cerrar para nosotros organizar los tracks que tenemos y toda la cosa. Fantastic opportunity. People should not let it go to waste. Yes. Mi gente, thank you for this conversation. This has been fantastic. Thank you. Let's give a round of applause to Juan and Brian. Gracias a ustedes. Un placer. And a little estar crowd aquí. noise. Come on. Oh, look at all these. Look at all. Mi gente, this is all for you. Esto es para Juan y para Brian. Yep. Y para la comunidad. Thank you, everyone, for joining us. Gracias, Juan y Brian, por estar aquí con nosotros. We appreciate your time. I hope you all have a wonderful weekend. Or a wonderful weekday. Sorry, it feels like a weekend to me. That's just how it is. Sí, parece. It's still going. It never stops. We're in summer, so... Bueno, mi gente, nos vemos hasta el próximo miércoles. Wrong button. Me cuidan, mi gente.